Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Sheila Milenka Camargo Aguilera y a mí y a mi grupo nos tocó hablar sobre la sociedad colectiva. Bueno, voy a empezar dando una definición sobre esto. Por sociedad colectiva debemos entender, de acuerdo a la definición que nos da el Código de Comercio, que es aquella sociedad en la que los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, bueno, se comprometen a lo que es participar bajo la proporción que se establezcan de los mismos derechos y obligaciones que tienen como socios. La sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios deben responder de modo limitado y solidariamente de acuerdo a las obligaciones que tienen como socios. Las características de la sociedad colectiva. Bueno, empezando con la primera característica, la sociedad colectiva es una sociedad personalista. La consideración de la personalidad de cada socio hace que la gestión de la sociedad le corresponda a los mismos. Es una sociedad de trabajo, ya que todos los socios se dedican a lo que sería la gestión social, siendo admisible que también tienen la aportación de la industria de trabajo por parte de los socios. Presenta responsabilidad ilimitada de los socios, o sea, que responden lo que sería personalmente, ilimitadamente y solidariamente de acuerdo a las obligaciones sociales que tienen una vez hecha lo que sería la exclusión de los bienes de la sociedad. También su objeto social tiene que ser obligatoriamente mercantil, lo que permite que el empleo de la sociedad colectiva como sociedad general sea mercantil. A través de una razón social se manifiesta externa y públicamente lo que es la sociedad colectiva, y aparte de su inscripción en el registro mercantil. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 173 del Código de Comercio, que es aquel que se encarga de regular a esta clase de sociedades, cuya característica de esta sociedad colectiva es que todos los socios deben responder a lo que son sus obligaciones sociales en forma correcta, solidaria e ilimitadamente de acuerdo al papel que desenvuelvan en esta sociedad colectiva. Gracias. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Raquel Andrea Borda Taboada y yo les voy a hablar sobre la administración y remoción. La administración, el administrador es aquella persona que se encarga de administrar los bienes de otras personas, ya sean socios, empresas. Existe uno o más administradores. Estos pueden ser los socios de la misma empresa, de la misma asociación, o pueden ser terceras personas ajenas a la sociedad, es decir, una tercera persona que los socios estén de acuerdo de que se encargue de la administración. Las atribuciones que este tiene puede ser administración conjunta, que es cuando los administradores no pueden tomar una decisión cada uno por su lado, es decir, todos tienen que estar unánimes de acuerdo para tomar aquella decisión, y a falta de estipulaciones precisas se entenderá que puede realizar cualquier acto de administración, es decir, cuando no hay una administración conjunta y hay un solo administrador, este puede tomar la decisión sin necesidad de consultar. La remoción administradores. Los tipos de remoción háblase sin necesidad de invocación de causa y salvo pacto en contrario. Sin necesidad de causa encontrada quiere decir que cualquier socio podrá pedir remoción de los administradores, es decir, que no necesita una causa para que el administrador sea destituido de su cargo. En cambio, cuando dice salvo pacto contrario, quiere decir que en el contrato esté estipulado que el administrador tiene que tener alguna causa para que sea destituido de su cargo, es decir, tiene que haber un acto doloso, culposo, tiene que haber incapacidad e incumplimiento de obligaciones, e impedimento o prohibición para ejercer el comercio dentro de la empresa. Eso es lo que quiere decir el salvo pacto contrario. Si en el contrato se exige causa justa, el administrador mantendrá el cargo hasta que se resuelva judicialmente.
Renuncia y responsabilidad de administradores. La renuncia del administrador podrá renunciar en cualquier momento salvo compromiso contractual sujeto a plazo. Es decir, que en el contrato está estipulado un tiempo de plazo en el que el administrador deba ejercer y tenga algún compromiso que cumplir dentro del contrato, ya sea un contrato de trabajo de plazo de 2 años y tiene la obligación, yo qué sé, de hacer crecer la empresa dentro del contrato. Él no puede renunciar, a no ser que haya una cláusula dentro del contrato que diga que si renuncia debe pagar indemnización. De ahí dice, si la renuncia fuese dolosa o intempestiva, responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Los socios pueden supervisar los actos de los administradores, es decir, que los socios generalmente hacen y tenga algún compromiso que cumplir dentro del contrato, ya sea un contrato de trabajo de plazo de 2 años y tiene la obligación, yo qué sé, de hacer crecer la empresa dentro del contrato. Él no puede renunciar, a no ser que haya una cláusula dentro del contrato que diga que si renuncia debe pagar indemnización. De ahí dice, si la renuncia fuese dolosa o intempestiva, responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Los socios pueden supervisar los actos de los administradores, es decir, que los socios generalmente hacen unas reuniones, una asamblea para ver cómo va la compañía y van viendo todos los actos que los administradores van realizando. Tienen la obligación de ellos seguir el seguimiento de los administradores. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Ariane Valdivieso Caicedo y con mi grupo vamos a exponer la sociedad colectiva. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la denominación de la sociedad colectiva según el artículo 174 del Código de Comercio Boliviano. Como punto número 1 de la denominación debe tener palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Eso significa que alguno de los socios ponga su nombre y seguido de decir sociedad colectiva o su abreviatura, que en este caso vendría a ser SC. Segundo, se formará con nombre patronímico de algunos de los socios. Como ya lo dije, el nombre patronímico vendría a ser la razón social que le ponen a la sociedad colectiva de alguno de los socios. Como ya sabemos, la sociedad colectiva se formará entre familias y máximo debe tener 8 socios. Si no figuran todos, llevará y compañía o su abreviatura CIA. Bueno, cuando no se pone la razón social, en este caso de todos los socios, este llevará el nombre de uno seguido de y compañía o su abreviatura. Si la razón social sirvió a otro, este será transferido a sucesores de. Esto quiere decir que cuando la razón social, o en este caso la sociedad colectiva, perteneció a otra persona de la familia y este ha cesado o ha decidido pasarlo a los demás, a sus sucesores, vendría a ser el nombre el mismo nombre que tenía antes, solo que seguido de sucesores de. Y por último, cualquier persona que incluya su nombre deberá cumplir con las obligaciones. Cuando una persona nueva quiere ingresar a la sociedad colectiva, este obligatoriamente tiene que ingresar. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Roxana Valderas y seguimos con sociedad colectiva, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de la asamblea, ¿no? ¿Qué es una asamblea? Una asamblea se lleva a cabo entre todos los socios una vez al mes, ¿no? Y quienes lo convocan a esta asamblea son los administradores o consejos de administración, comisarios, ¿no? El motivo de esta asamblea es para ponerse de acuerdo en todas las decisiones que toman, digamos, ¿no? Y así puedan debatir el funcionamiento interno y solucionar los problemas que se presentan en esta asamblea, ¿no? Los socios para hacer esta asamblea tienen que estar al día con sus aportes. Por todos los socios tienen que tener el 3/4 partes de socio, la mitad del capital social, y sus relaciones serán válidos cuando hayan sido
adoptados por la mayoría de votos presentes, ¿no? Y así se considera legalmente reunida. El otro punto es la Asamblea Constitutiva. Se encarga de resolver la Constitución o de nombrar los administradores o comisarios, ¿no? El otro punto es de Asamblea Ordinaria, que es aquella que se reúnen regularmente o periódicamente en tiempo fijado. En los estatutos para tratar en tiempo de balance deben de celebrar una vez al año, ¿no? Dentro de 4 meses posteriores del cierre del ejercicio económico, dependiendo del establecido de cada estatuto. Y luego está con otro, es la asamblea extraordinaria, ¿no? Son aquellas que llevan, digamos, a cabo para tratar asuntos relacionados con la realización de nuevos proyectos o la modificación de los estatutos, o puede ser la disolución y liquidación de la sociedad, ¿no? Y así. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor Vanegas Barbosa y en esta noche yo vengo a exponer lo que es la admisión y retiro de socios dentro de una sociedad colectiva. Primeramente debemos conocer que una sociedad colectiva es una modalidad empresarial que se rige por el Código de Comercio. Y el Código de Comercio establece en su artículo 181 la admisión y retiro de socio, que dice lo siguiente: la admisión de nuevo socio o la transmisión de la parte de interés en la sociedad requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario, e implican la modificación del contrato social. Los efectos de retiro de un socio son oponibles a tercero desde su inscripción en el registro de comercio. El ingreso o retiro de un socio significa la modificación del contrato social y deberá contar con el consentimiento unánime de todos los socios, salvo a lo que esté estipulado dentro del contrato. Cuando en una sociedad colectiva se admite o se retira a un socio, se crea de hecho y de derecho una sociedad nueva. Y esta creación de una sociedad nueva disuelve automáticamente a la anterior, y las cláusulas antiguas que habían sido estipuladas dentro de la sociedad colectiva deben ser modificadas o deben ser sustituidas por una nueva. Y por interés de la sociedad colectiva, ningún socio por cuenta propia o ajena o sin la autorización del resto podrá dedicarse a las actividades similares o iguales a las que desarrollan la sociedad. Quiere decir que no pueden actuar como agentes comisionistas o como corredores en sociedades.